Y en medio de una calma cambiaria de incierto alcance y una inflación desbocada, por lo menos hasta el mes pasado, también hay buenas noticias en la economía real, razón por la cual la economía sigue siendo y mereciendo un análisis objetivo. De hecho, es lo que pretendemos hoy con el licenciado Santiago Manuquian, economista de Ecolatina. Buen día, ¿cómo estás, Santiago? Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Lino? Muchas gracias por la invitación a ustedes. Por favor. Bueno, a ver, ¿se va diluyendo un poco la volatilidad cambiaria o es un espejismo? ¿Qué te parece, Santiago? Bueno, a ver, yo creo que pese a la relativa calma que estamos viendo sobre el frente financiero en los últimos días, con cotizaciones que han bajado levemente y estabilizándose, hay una brecha cambiaria que continúa en niveles muy elevados e insostenibles y un stock de reservas netas que, pese a las últimas compras del Banco Central, ha venido cayendo y desde finales de julio cae en cerca de $1.000 millones. Es decir que Massa ingresa al poder con la principal idea de ratificar y profundizar el rumbo previo para principalmente desactivar las expectativas devaluatorias y evitar una corrección desordenada en lo inmediato. De ahí se entienden fundamentalmente las principales medidas que se vienen tomando en términos de ir hacia una mayor consolidación fiscal. Esto implica, en primer lugar, empezar a subir tarifas de una manera más acelerada que lo que se venía anunciando previamente en el esquema de Human, pero también subir fuertemente las tasas de interés. Esta fuerte suba que vimos instrumentada por el Banco Central la semana pasada, que fue mayor a la esperada por el mercado, que si bien en el corto plazo esas tasas siguen siendo negativas, extienden ya el sesgo más agresivo que había mostrado 2 semanas atrás el Banco Central. Es una condición necesaria, ¿sí? Pero no suficiente para calmar la dinámica de la brecha cambiaria, para apuntalar la demanda de pesos, para traer calma financiera y tener tasas de interés más alineadas con el ritmo de devaluación que propicien una mayor liquidación de agrodivisas. Entonces, de vuelta, la medida va en la dirección correcta, constituye una señal positiva de cara al mercado como la que se vienen dando en términos fiscales, pero acá está el punto, para que esa calma se extienda en el tiempo, deberá avanzarse más rápidamente con medidas concretas en términos de los dos principales desequilibrios que enfrenta la economía actual, el frente fiscal monetario y la acumulación de reservas. Este último, te Exacto, diría, es el más acuciante en el corto plazo, porque claro. acá no solo hay que operar sobre las expectativas, es decir, para lo cual el despeje de los vencimientos del Tesoro para los próximos 3 meses fue importante, y la suba de tasas de interés también, sino que también hay que tener billetera. Es decir, hay que conseguir ingresar el stock de reservas porque el principal objetivo de vuelta del gobierno sigue siendo evitar en el corto plazo un salto abrupto de tipo de cambio que, por cómo está la nominalidad y las expectativas actualmente, en este contexto sería un salto, como llamamos, desordenado. No un salto ordenado donde vos podés tener, digamos, precios relativos equilibrados, un déficit fiscal menor, confianza y credibilidad. Bueno, y esas consecuencias en ese contexto serían bastante desafortunadas, obviamente. Claro. A todo esto, Santiago, la coyuntura coincide con una serie de apreciaciones de las monedas de estrecha relación con la Argentina, se podría decir. ¿Qué efectos pueden esperarse de estos movimientos aquí en la economía local? Sí, a nivel internacional lo que hemos venido viendo es una fuerte despreciación del dólar. Esto tiene su contracara en, digamos, unas monedas que a nivel internacional han tenido, digamos, una depreciación en el último tiempo. Pero, digamos, lo que la Reserva Federal de Estados Unidos está diciendo ahora, frente a ciertas señales de que podría empezar a subir las tasas a un menor ritmo del que se esperaba, es que, bueno, son señales positivas en el sentido de que podrían regresar algunos fondos financieros a algunos países, el caso de Brasil, por ejemplo. Entonces el real también ha venido apreciándose las últimas semanas, y eso para la competitividad cambiaria argentina es muy importante, porque estás en un contexto en Argentina donde como la tasa de evaluación, si bien se viene acelerando, no puede acelerarse todavía por encima del nivel general de precios, ya de por sí te cristaliza un nivel de inflación más alto hacia adelante, porque te fija un piso a esa inercia más elevado. Pero digo,
como vos no podés mejorar tu competitividad por motu propio, sino que dependés un poco más de lo que ocurre a nivel internacional, bueno, esa apreciación de las monedas, en todo caso a nivel mundial, por estas perspectivas que yo comentaba, te favorece. Porque de vuelta, una Claro. condición necesaria para acumular reservas es que no sigas profundizando en el atraso cambiario, que llega a cerca del 20% en el último año, ¿sí? Y es muy elevado. Y si bien el Banco Central de vuelta viene haciendo la tarea para evitar una mayor apreciación, en el contexto en el cual estamos viviendo, hay que manejarlo para que no tenga un desequilibrio tan grande con la tasa de interés como yo comentaba antes. Por eso la suba en la tasa te da un mayor margen para que el Banco Central siga acelerando la tasa de devaluación, que sigue siendo la estrategia principal del gobierno, ¿no? No ir a un salto abrupto del Claro. tipo de cambio, sino mantener ese crawling peg. Claro, ahora la pregunta es, ¿por qué hay tanto lobby devaluatorio? Porque no deja de ser, más allá de que, como bien apuntaste, podría ser una salida desorganizada, digo, me parece que es un atajo y un atajo muy costoso. Recordemos lo que pasó en el 2018, cuando a lo largo de todo el año el peso se devaluó 100% y ahí se desacomodó todo lo que se venía haciendo, ¿no? Sí, estamos de acuerdo en que la principal razón por la cual estamos viendo una menor liquidación del agro, fundamentalmente en soja, porque hay que decir que en maíz y trigo la liquidación fue regular, digamos, en términos históricos. Es que tenés una brecha cambiaria muy, muy elevada y que por otro lado venías teniendo las tasas de interés muy atrasadas, lo cual te generaba Claro, incentivos para financiarte a tasas negativas, sentarte sobre la cosecha, sentarte sobre dólares. Entonces, una condición necesaria era subir la tasa de interés. Entonces, en ese sentido, se viene haciendo bien la tarea. La otra es la brecha cambiaria. Sí, si bien bajamos de la zona del 150% a una zona próxima al 120%, ese desincentivo sigue estando presente y por eso las principales medidas del gobierno tienen que ver con poder reconstituir ese incentivo para que esa liquidación llegue. Eh, Ahora bien, entonces, si hay un sector que está esperando todo el tiempo que le ofrezcan un tipo de cambio más elevado, porque hay expectativas de evaluación fuertes, o que el gobierno demora en este tipo de instrumentaciones, donde dice, bueno, te voy a mejorar ese dólar soja, digamos, hacia adelante, bueno, esa demora va a seguir viniendo. Pero entonces el gobierno de vuelta, la señal que quiere mostrar es, no voy a devaluar en el corto plazo, pero para eso no sirve únicamente como coordinar expectativas mediante algunas señales que vos vayas dando de mayor autoridad fiscal, de sus tasas de interés, sino también poder robustecer las reservas. En ese claro. sentido, me parece muy interesante el siguiente punto, Nino. Si bien un fortalecimiento de ese stock de reservas te va a aliviar sustancialmente, si vos lo lográs, la tensión actual entre ese crawling peg que vos querés seguir en el corto plazo y un salto cambiario discreto, digo, esa tensión que existe, eso no necesariamente implica que la política cambiaria esté plenamente definida hasta que termine el mandato. ¿Por qué? Porque si vos tenés mayor poder de fuego y querés minimizar tensiones en el área electoral, bueno, el menú de opciones me parece que se amplía. Y ahí empieza a aparecer la idea de que, bueno, eventualmente si vos ordenás el frente fiscal, si vos ordenás el frente cambiario, si ganas credibilidad y confianza, puedes en algún escenario ir hacia una corrección ordenada del tipo de cambio, que significaría que vos hagas una corrección hoy que no se repita en el futuro. Algo similar a lo que ocurrió en 2014 junto con otras medidas. Eh, Ujú. o, eventualmente, algo que se viene hablando mucho, un posible desdoblamiento. ¿Sí? Pero Te iba estas a dos medidas, preguntar, te iba a preguntar precisamente por el desdoblamiento cambiario. ¿Lo ves como una alternativa viable? de vuelta, junto con la devaluación ordenada, no creo que sea una alternativa viable ahora en el corto plazo. ¿Por qué? Porque la brecha cambiaria está muy elevada, porque tenés un exceso de pesos todavía en la economía y una calma financiera que no está presente, porque todavía tenés que ir ganando credibilidad y confianza y eso lo vas a ir logrando con resultados que vas a ir mostrando paulatinamente, no puedes mostrarlos todos juntos. Entonces, el desdoblamiento lo que implica fundamentalmente es que vos descomprimís el exceso de demanda que existe en el mercado cambiario, que es el que tenemos actualmente. De esa manera vos de alguna manera acotás el traslado a precios porque vas a otorgar un dólar financiero más elevado que el comercial es el más relevante para la fijación de precios, pero algunos precios se te pueden ir a la brecha. De vuelta, si esa confianza, vos, digo, si no preparás el terreno previamente. Entonces, hay medidas complementarias que para una devaluación ordenada o un desdoblamiento vos vas a tener que ir tomando.
Entonces, en el corto plazo no puedes ir a ninguno de los dos escenarios, creo, porque vos tenés que, primero, el acuerdo por liquidación tenés que instrumentarlo, todavía de eso no tenemos noticias, tenés que hacer un mayor ajuste fiscal, el ajuste de tasas debería seguir un poquito más hacia adelante, con la estabilización de los pesos también que han quedado dando vueltas en la economía, e ir dando señales pro mercado para de vuelta ir ganando esa confianza. Mientras ese terreno no Claro, esté preparado, bueno, difícil pensar en eso en el corto plazo. claro. Mencionaste el aumento de tasas, que fue la receta universal por estos tiempos. Lo aplicaron tanto Estados Unidos, Brasil, el Banco Europeo, digo, para, claro, acotar la inflación por todas las latitudes. Acá llegó un poco tarde. ¿Está impactando, esperás que impacte sobre todo esta última ola de aumento de tasas en la economía, en la actividad económica, Santiago? Sí, te diría, Nino, que ahí me parece importante destacar que el rol que tiene la tasa de interés en países como Argentina, donde el sistema financiero es muy pequeño, es distinto al rol que tiene en países como, pongamos, Estados Unidos. Eh, Porque, a ver, pensemos que las familias de Estados Unidos tienen en su activo acciones, tienen equity, y en el pasivo tienen créditos, mayormente, por ejemplo, el crédito hipotecario. Entonces, vos le subís la tasa de interés, esa tasa de interés, como te empiezan a rendir más algunos activos de menor riesgo, eso te impacta también en la evaluación de algunos índices bursátiles, acciones que tienen las familias en su activo, entonces, juntamente con la inflación que está sufriendo el consumidor norteamericano, bueno, el efecto riqueza le provoca esta moderación en el consumo que se está viendo en Estados Unidos. Hay un juego ahí donde le cae el activo y le crece el pasivo porque las tasas también de lo que está pagando le empiezan a crecer. Ahora, en Argentina ese rol es distinto y el principal canal por el cual pueden moderar las presiones inflacionarias es a través del tipo de cambio. ¿Por qué? Porque vos necesitas una economía como la Argentina ganar, que mejore la demanda de pesos, que tengas rendimientos reales positivos durante un tiempo prolongado en Argentina, que es algo que no hemos visto todavía, tenés que volver a construir una moneda. Entonces, si vos podés mantener un poco más a raya los dólares financieros, que eso te calme un poco las expectativas de devaluación y vos puedas moderar un poco la brecha cambiaria, eso es mucho más efectivo en términos inflacionarios que lo que pueda ocurrir con la moderación de la actividad económica que te pueda generar eso, porque claramente Wow. eso tiene impactos también en la demanda de créditos de empresas y de personas. Pero de vuelta, en términos macroeconómicos, como ese peso es inferior a lo que uno ve en otros países, tenemos el menor peso del sistema financiero en Latinoamérica, el punto no viene tanto por ahí. De todas formas, en la segunda parte del año vamos a tener un enfriamiento de la economía, porque vamos a tener un salario real que va a estar más afectado por la aceleración inflacionaria, porque tuvimos un cierre de importaciones que va a limitar la expansión del mercado interno, porque vamos a tener un menor impulso fiscal necesario porque el gobierno va a tener que ir hacia la consolidación fiscal, porque la suba de tasas también te afecta la Y el demanda. aumento Es decir, hay de, un y el aumento de tarifas, que también va a tener que ver, ¿no? exacto, el aumento de tarifas te va a reducir el ingreso disponible de las familias, es decir, que ya esperamos que haya un conjunto de factores que te van a moderar la variación de la actividad económica, que en la primera parte del año siguió creciendo. Claro, exactamente, a eso quería ir, Santiago. La actividad económica creció al menos hasta junio, hasta la primera mitad, claramente. Hubo aumento de la industria, crecimiento de la construcción, seguramente también del consumo, pero menos claro. ¿Cuánto estiman que va a crecer la economía ahí en Ecolatina al cierre del año, Santiago? En Nicolatina estamos con una proyección de crecimiento para este año en la zona del 3,8%. Eso implica que vos tuviste, como decíamos recién, una primera parte del año en crecimiento y en la segunda parte del año la economía se va a enfriar. Pero como tuviste un fuerte arrastre estadístico positivo que te deja la primera parte del año, aún cayendo en la segunda parte del año, el crecimiento bueno, te daría cerca de la zona en la que estaba diciendo yo. Perfecto, Digo, es perfecto, importante destacar eso como para poder entender por qué el número positivo, pese a que tenemos perspectivas peores para la segunda parte del año en relación a la primera parte del por año. supuesto. Pero bueno, se creció y se creció bien en los primeros 6 meses, algo de lo que poco se habla, por cierto, porque bueno, Sí. está todo opacado por las malas noticias de las otras variables económicas. Muy Sí, un punto claro, ahí.
conciso, Pero Santiago, en una economía, insisto, complicada, con variables críticas por un lado, con variables mejores o muy buenas como la inversión, la CESPO y el crecimiento económico por el otro, con todo lo cual el análisis serio y desapasionado me parece que es indispensable para la toma de decisiones. Te mando un abrazo grande, muy claro y muy buen fin de semana, Santiago. muchas gracias, Nino, por la invitación. Hasta la próxima. Un gusto. Licenciado Santiago Manuquian, economista de Ecolatina. Después de la pausa, más mercados por expertos.